Hola mundiamigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran nuestros queridísimos mundiamigos? Como siempre, Mundo M&M reaccionando a los videos sobre México. Nos encanta conocer de México. Por aquí tenemos una de esas sugerencias que ustedes nos envían en los comentarios. Nos encantan todas. Y esta dice, Jalisco quiere separarse de México. Vamos a ver de qué trata este video. ¿Por qué Jalisco quiere separarse de México? Nos enteraremos en este video. Como siempre, los invitamos a que se suscriban a Mundo M&M y muy importante, dejen sus comentarios porque nos interesa mucho conocer sus opiniones. Somos Mari y Manu. Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Jalisco se quiere separar? ¿Jalisco quiere ser su propio país? Enrique Alfaro quiere hundir más al estado de Jalisco antes de ir. Yo creo que ya le corresponde al nuevo gobernador, ¿no? Jalisco se quiere independizar y separarse de México. La prosperidad compartida tiene que ver con eso, con que hay una redistribución del presupuesto. Jalisco se separa de México. Wow. Durante los últimos días hemos visto algunas noticias en las cuales se menciona que el gobernador del estado de Jalisco precisamente está mencionando que se quiere salir del pacto fiscal federal. Y es que podemos recordar que esta no es la primera vez en la cual un gobernador se queja de cuánto dinero se le ofrece por parte de la federación. Y es que esto también ya lo pudimos ver precisamente con el gobernador de Nuevo León, cuando justamente también mencionó que Nuevo León era uno de los estados que más producía, pero que por lado contrario no era de los estados a los cuales les daba la federación más dinero. Y derivado de esto se puede ver en muchas redes sociales, comentarios, etcétera, personas que están comentando que Jalisco se va a hacer algo así como un Brexit, es decir, se va a separar de México. Pero ¿qué tan cierto? Wow. O sea, se quiere separar. Ya habíamos escuchado de Nuevo León hace tiempo también había dicho que se quieren separar. O sea, quieren hacer un Brexit al estilo Inglaterra, Reino Unido, pues de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver. Será eso. ¿Jalisco se quiere separar? ¿Jalisco quiere ser su propio país? En redes sociales se puede ver que justamente se da en medio de que ya le falta muy poco al gobernador del estado de Jalisco, toda vez de que deja funciones el 6 de diciembre. Y es por eso que el día de hoy vamos a responder todas estas preguntas de forma sencilla. Punto número 1, vamos a conocer de qué trata toda esta temática que está alrededor del estado de Jalisco. Punto número 2, vamos a conocer cómo la distribución federal a los estados, cómo se distribuye el dinero, quién lo toma y cómo se reparte a los demás estados. Y punto número 3, vamos a responder la pregunta de cómo se va a distribuir los impuestos y el dinero, esto evidentemente en el presupuesto federal para el año 2025. Así que antes de comenzar, tú ponme la parte de los comentarios si tú crees que el estado de Nuevo León, el estado de Jalisco están siendo afectados por todo este tema. Listos, comenzamos. Número 1, Mexit. De hecho, debes de saber que todo esto inició hace una semana aproximadamente, cuando justamente el gobernador del estado de Jalisco, a unos días de dejar su mandato, mencionara que se había ido al Congreso, esto para dar una serie de iniciativas con las cuales buscaría sacar a Jalisco del pacto fiscal federal. Y es que dicho en mismas palabras del gobernador dijo, y cito textualmente, Jalisco merece un trato digno en el presupuesto y vamos a luchar hasta el último día de nuestra vida para lograrlo. Desde la tierra en la que se sentaron las bases del federalismo en México, tenemos la obligación moral de exigir un modelo de cooperación fiscal equitativo y solidario que respete la libertad y la soberanía de los estados y que logre una verdadera distribución de la riqueza de nuestro país. Y de hecho, hasta este punto, tú te estarás preguntando entonces ¿qué significa el pacto fiscal federal? ¿De qué trata? Esto de hecho deriva desde el año de 1980 y en ese punto el gobierno federal dice, ¿sabes qué? Que vamos a hacer algo. Todos los impuestos yo los voy a cobrar. Los voy a poner en una bolsa general y después de esa bolsa general va a empezar a distribuir a todos los estados para que cada uno se empiece a desarrollar. No es otra cosa más que un mecanismo que está establecido en la Constitución para que entre la federación, estados y municipios se puedan hacer la repartición de las cargas tributarias. Esto evidentemente en ese entonces no marcó una gran diferencia ni hubo grandes problemas por esto, porque justamente no podemos olvidar que en ese año de 1980 existía prácticamente un solo partido en el poder, es decir, en ese entonces el partido del PRI estaba enfrente de todo el gobierno y prácticamente no tenía oposición. Sin embargo, a 45 años de que hayan firmado ese pacto, las cosas han cambiado un poco en México. Y de hecho te digo un poco porque hasta nuestros días, de hecho actualmente, como todos sabemos, hay un solo partido que tiene prácticamente gran parte del poder. Por un lado tiene 24 de los 32 estados de la República Mexicana y punto número 2, tiene la mayoría calificada tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que los dos estados que se han mostrado renuentes a esto precisamente
justamente son del partido Movimiento Ciudadano, y estamos hablando del estado de Nuevo León y del estado de Jalisco. De hecho, esto no viene de apenas, pues de hecho el gobernador de Jalisco ya había expresado esta inconformidad tiempo atrás, desde el año de 2020. Esto en plena emergencia sanitaria. Fue ahí donde el gobernador se quejaba de que Jalisco recibía menos de lo que producía, pero lo que llama la atención es que esto lo hace ahora solamente a unos días de dejar su gobierno, pues este concluye el 6 de diciembre, y aquí es donde muchos se preguntan por qué quiere hacer este cambio tan radical a unos días de dejar el gobierno. Pues yo creo que ya le corresponde al nuevo gobernador, ¿no? Digo, él sigue siendo gobernador, ahora no es nueva su propuesta. Ya tiene mucho tiempo. Para comenzar, debes de saber que según varios portales de noticias como Infobae, el aún gobernador le confirmó al periodista Joaquín López Dóriga que tiene planeado irse a vivir a Madrid, España, y estudiar para ser técnico de fútbol y así poder dirigir algún día a las Chivas del Guadalajara. De hecho, en palabras del gobernador dijo, y cito textualmente: estoy estudiando, estoy terminando mi curso de entrenador. Voy a estar en Madrid estudiando y ahí estaremos a la orden. Todo esto en medio de una serie de políticos que una vez que terminan su mandato se van a vivir a España, como por ejemplo los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto e incluso Carlos Salinas de Gortari, quien debes de saber que ya cuenta con nacionalidad española. Incluso en redes sociales se podían ver algunos videos exagerando todo esto y diciendo que ahora se venía el Norexit o la salida de Jalisco de la Federación Mexicana. Jalisco se quiere independizar y separarse de México. En las últimas horas ha asegurado que Jalisco quiere formar un propio país y separarse de México. Sin embargo, ¿qué tan cierto será eso? La verdad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, Jalisco en ningún momento ha expresado que quiere salirse o separarse de la Federación Mexicana. Lo que sí ha expresado es que busca una redistribución más justa del presupuesto federal. Sin embargo, antes de continuar, debes de saber que según el portal Expansión, el Estado o el gobierno de Jalisco ha mencionado en repetidas ocasiones que ellos aportan 8 de cada 100 pesos que tiene en total el país, pero que solamente el gobierno le regresa 2 pesos. Sin embargo, vamos a revisar el dato. ¿Esto será cierto o será una mentira? Debes de saber que el gobernador dice que no le dan dinero, pero según el portal Expansión, la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco son los 3 estados que más reciben dinero, absorbiendo entre solamente estos 3 estados el 31% del dinero de la federación, el cual se debe dividir entre 32 estados. Siendo más exactos, el Estado de México recibió en el año de 2023 14.22% de ese presupuesto, la Ciudad de México recibió 9.88% y Jalisco recibió 6.74%. Y hasta este punto a algunos no les parecerá justo porque dirán por qué le dan más dinero al Estado de México que a otros estados. Así que hagamos un ejercicio práctico, es decir, si a todos les tocara la misma cantidad de dinero de forma equitativa, como si esto fuera un comunismo perfecto, a cada estado le tocaría 3.125% del presupuesto total. Pero si eres observador te darás cuenta que esto es imposible, pues imagina que todo México recauda en impuestos 100 pesos, pero Ciudad de México recauda solamente ella 50 pesos y solamente le tocan los 3.125 pesos que te comenté anteriormente. En ese momento debes de saber que la Ciudad de México colapsaría y de la misma forma no podría aportar otra vez 50% de todo lo recaudado, mientras que estados como Tlaxcala, por ejemplo, que solamente aportaron 10 centavos, les tocaría 3.125 pesos. En ese momento estaría recibiendo 3.125% más de lo que aporta, así que una repartición justa y equitativa no es viable. Y es que si revisamos las cifras actuales, así tenemos en Venezuela el estado Zulia. Ajá. Sí, que ellos dicen también que aportan mucho y reciben poco. Reciben poco. O sea, porque es uno de los estados de mayor renta petrolera. Hay muchos pozos petroleros allí, refinerías y eso. Entonces ellos dicen que aportan mucho al país y ellos se les retribuye poco. De hecho, hay una canción de gaitas, que es la música típica de esa región, que dice que Maracaibo ha dado tanto que debiera de tener carreteras a granel. Surge de esa como inconformidad que tienen con el país. te darás cuenta que el Estado de México es el estado que más presupuesto recibe de toda la federación, no solamente el año pasado, sino que durante varios años ha estado pasando esto, y eso tiene una explicación lógica y sencilla, y estamos hablando de la población. De hecho, la población del Estado de México es de las más grandes de todo el país, junto también con la de la Ciudad de México. El Estado de México es el segundo lugar que más impuestos genera, pero es el primer lugar que más dinero recibe, y tiene sentido por la cantidad de población. Es así como no podemos comparar la población que hay en el Estado de México
México con la población que hay, por ejemplo, en Tlaxcala, en Colima, etcétera. Todo eso, además de que también Ciudad de México y el Estado de México son las dos entidades que más producen en todo el país. Es decir, solamente entre ellos dos producen entre el 25 y el 35% del PIB de todo el país. La Ciudad de México es el lugar que más impuestos genera y ellos son el segundo lugar que más dinero reciben para su mantenimiento. Así pues, una forma más sencilla y al parecer justa es la que menciona el gobernador de Jalisco, que todo lo que aporten sea lo que les den de vuelta, pero en ese caso también hay dos grandes problemas. Por un lado, porque no solo es egoísta al solo preocuparse por su propio estado en un país de 32 miembros. Eso sería como decir que mientras yo esté bien y mi estado, que los demás se frieguen. Tenemos que compartir la riqueza para que pueda haber mayor ingreso en estados en donde no lo hay. Pero lo que no se menciona es que además de ese dinero que se les da, el gobierno invierte en obras federales en todos los estados. Y es que si aquí hacemos una pequeña pausa, si tú vas a Jalisco o a cualquier estado de la República, podrás darte cuenta que en efecto hay algunas obras que ha hecho el gobierno. Por ejemplo, el gobierno de Jalisco, el metro, ha hecho algunos viaductos, ha hecho algunas carreteras, etcétera. Sin embargo, no es lo único que existe en ese estado ni en cualquier otro de la República Mexicana, pues te podrás dar cuenta que existen carreteras federales, que existen presas, que existen aeropuertos, que existen puertos marítimos, programas sociales, etcétera. Y todo eso no sale con dinero del propio estado, sino que la federación, en este caso el gobierno de México, en conjunto con la fuerza de todos los estados, le van dando dinero, seguridad, programas sociales, etcétera, a Jalisco y a cualquier estado de la República. De hecho, si se tratara de que dame lo que es mío, en ese momento tendríamos que ver que efectivamente el servicio de agua, el servicio de energía eléctrica, los servicios carreteros, el acceso de nuestros paisanos de Jalisco a todo el país está abierto, entre otros muchos beneficios que no solamente tiene el estado de Jalisco, sino el estado de Nuevo León, el estado de México, cualquier estado. Al ser una república, una federación, lo que hacen es que comparten, y en ese punto, tal vez a ti te está yendo mal, yo te ayudo. En ese punto, lo que dice el gobierno está muy lejos de la realidad, pues no solamente se trata de lo que el estado de Jalisco aporta, sino también de lo que la federación le aporta, no solamente a Jalisco, sino a todos los demás estados. Jalisco aporta. Exacto, porque no solamente es lo que se le retribuye, sino también lo que aparte el gobierno nacional le aporta para las obras del propio estado. Eso. Exacto, está haciendo como que de parte de él injusto porque él está viendo como que le están dando solamente lo que le retribuyen y no es así. Aparte también el gobierno federal le aporta en las carreteras y en todas las demás obras que menciona aquí. Es lo que no se mete en la lista. Sí. Mucho al pacto fiscal, pero también recibe inversiones importantes del gobierno federal que van más allá de las participaciones. Recursos para programas sociales, educación, salud, carretera, las nuevas líneas del tren ligero. En pocas palabras, lo que el gobernador quiere es que le devuelvan el dinero que su estado le da en impuestos, esto sin que se use parte de ese dinero para ayudar a otros estados. Sin embargo, no habla nada de que a Jalisco no se le retiren los programas sociales, ni que se le haga pagar por todas las obras federales, ni que se ofrezca seguridad por parte del ejército o la policía federal sin costo, etcétera. Eso sería como que el día de mañana Guatemala o Honduras quisieran que México les pagara sus megaobras, sus carreteras, les diera programas sociales, les diera acceso total a todo México, que les diera seguridad, les construyera estadios de fútbol, incluso hidroeléctricas o aeropuertos, pero que ni Guatemala ni Honduras aportaran a México ni un solo centavo a cambio de eso. La prosperidad compartida tiene que ver con eso, con que hay una redistribución del presupuesto que apoye también a aquellos estados que han estado más rezagados, digamos. Ahora bien, hablando del año 2020, año en que el gobierno de Jalisco habló de que no se le daba más dinero, veamos el ejemplo de Jalisco en ese mismo año. Según un artículo publicado por Brenda Gisela Coutinho Vázquez, investigadora asociada de la UNAM, podemos ver, hace 4 años, el gobierno federal recaudaba cerca del 94% de los impuestos totales, los estados menos del 5% y los municipios menos del 2%. Esto en conceptos como el ISR, IVA, entre otros como predial. Es así como para el año de 2020, la entidad que más impuestos recaudó fue la Ciudad de México con 47.1% del total de impuestos recaudados en todo el país. Es decir, solamente una entidad produce casi la mitad de todo. El segundo fue Nuevo León con 8%, que como ya te comenté, también su gobernador se quejó de que les daban menos dinero de lo que producen. En el tercer lugar se encontraba Tamaulipas con 7.2%, en cuarto lugar Veracruz con 6.8%, en quinto
lugar el Estado de México con 4.2% y en sexta posición Jalisco con 3.7%. Sin embargo, por otro lado, según datos del Instituto de Información de Jalisco, para el año de 2021, un año después, el Estado de Jalisco recibió 5.4% de todo el presupuesto nacional, es decir, casi 2% más de lo que producen, solamente por detrás del Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz. Así pues, como puedes darte cuenta, en esos años, Jalisco solamente aportó 3.7%, pero recibió 5.4% del presupuesto. En otras palabras, el Estado se benefició de esta repartición, por lo que esto parece ser más un tema político o cortina de humo que un atropello real del gobierno federal. Entonces, esta idea de salirse del pacto fiscal, y la verdad no es muy entendible. Incluso si nos vamos a datos más recientes, según el portal El Economista, en el año de 2022, la Ciudad de México generó el 14.6% de todo el Producto Ciudad de México Interno Bruto Nacional. Tiene El como segundo forma de lugar corazón. fue para el Estado de México, que produjo 9%. En la tercera posición se encuentra Nuevo León con 8% y en la cuarta posición Jalisco con 7.5%. Sin embargo, para el segundo trimestre del año 2024, los estados que más recursos recibieron este año fue, en primer lugar, el Estado de México recibiendo 150,000 millones de pesos, en segundo lugar la Ciudad de México con 118,000 millones de pesos, en tercer lugar Veracruz con 80,000 millones de pesos, en cuarto lugar Jalisco con 75,000 millones de pesos, Chiapas con 64,000 millones, Puebla con 61,000 millones y Nuevo León en la séptima posición con 58,000 millones de pesos. Es decir, Jalisco es el cuarto estado que más aporta y es el cuarto que más recibe. Sin embargo, si alguien tendría que quejarse, sería precisamente la Ciudad de México, que es la que más aporta y la segunda que más recibe. Sin embargo, si alguien sí tiene un poco más de derecho a quejarse, sería Nuevo León, que es el tercer estado que más aporta, pero el séptimo que más recibe. Sin embargo, si le puedes dar cuenta, Chiapas es el estado número 22 que más aporta, pero el quinto que más recibe. Así que si vemos esto, podríamos pensar que la federación suele tomar dinero de estados a los que les está yendo bien, como Ciudad de México o Nuevo León, y lo reinvierte en otros estados que están en crecimiento o en vías de desarrollo, como por ejemplo Chiapas, invirtiendo dinero para que estos estados también se desarrollen y aporten más al país en próximos años, ya que eso pasa con Chiapas o Oaxaca, que actualmente producen solamente el 1.6% de la economía mexicana, ya que por si no lo sabías, mientras el país crece a una tasa de un 2% anual aproximadamente, Chiapas está creciendo a un ritmo de casi el 6% anual. Esto en los últimos años, mientras que Oaxaca creció a un ritmo de 8.3% según datos del gobierno de Oaxaca en el año de 2023, siendo de hecho el segundo estado que más creció. También según datos del Economista, Quintana Roo es el estado de mayor crecimiento nacional con un 10.2% de incremento en su producto. Eso es bueno porque mientras esos otros estados crecen, se evita que personas de esos estados se vayan a sobrepoblar otros estados donde hay más bienestar. Eso es lo que favorece esta forma de la repartición, porque Chiapas y Oaxaca, que son estados que según lo que hemos visto en los videos han tenido menos desarrollo y actualmente están creciendo. Eso es lo que va a traer como consecuencia buena, es que las personas van a tener mejor ingreso, mejor calidad de vida, y va a evitar que esas personas se vayan a otro estado que tenga más desarrollo. Producto Interno Bruto. Y es que aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque les voy a explicar esto con el estado de Quintana Roo. De hecho, como pudimos darnos cuenta, actualmente Quintana Roo está creciendo a un ritmo de 10.2% anuales. Eso, para que te des una idea, es el porcentaje que crecía China cuando estaba en su prime, en su mejor momento. Pues ahora vamos a estar viendo por qué pasó eso. Hace algunas décadas Cancún no existía y por lo tanto Quintana Roo no era uno de los principales destinos turísticos de todo México y tampoco uno de los más grandes a nivel mundial. Sin embargo, hubo algún punto en la historia en la cual el gobierno federal tomó dinero que le había sobrado o que había producido de más la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, etcétera. Tomó parte de ese dinero y lo invirtió en Quintana Roo. Creó Cancún, creó Mahahual, creó muchos lugares, los cuales con el paso del tiempo se fueron desarrollando, llegando a ser lo que conocemos hoy en día. De hecho, mis hermanos sabrán que justamente Quintana Roo o Cancún es uno de los destinos más grandes de todo México. Es uno de los que llegan más cantidad de personas. De hecho, el aeropuerto de Cancún es el aeropuerto que más visitantes recibe de nivel internacional. Es así como actualmente Quintana Roo tal vez ya no necesita una gran cantidad de inversión porque ya se desarrolló. Precisamente quizás sea eso lo que están tratando de hacer actualmente el gobierno con algunos estados que aún no logran desarrollarse, como por ejemplo Chiapas, Oaxaca, el sureste con Tabasco, etcétera, que son estados que actualmente están creciendo a niveles más altos que todo el resto de la república. Y es que esto quizás sea derivado de las obras que se hicieron, el Tren Maya, las inversiones que se llevaron, el tren interoceánico
interoceánico, del istmo de Tehuantepec, etcétera. Todo eso propició que actualmente estados como Oaxaca, Chiapas, etcétera, se estén desarrollando a niveles que no habían tenido antes. Y es que seguramente, mis hermanos, muchos de nosotros nos hemos quejado de que justamente se les ha a veces olvidado a estados como Chiapas, que a Oaxaca se le ha olvidado, pero cuando el gobierno toma dinero e invierte en esos estados, otros estados salen a quejarse, como es el caso del gobernador de Jalisco. Jalisco tiene la sospecha de que no va a estar recibiendo un trato preferencial porque pues parece que no es del mismo partido que la federación. Así que ahora que ya te comenté todo esto, cuéntame tú qué opinas. ¿Crees que realmente el gobierno de México está castigando al estado de Jalisco o se trata más bien de una cortina de humo? Cuéntame qué opinas de que los estados más prósperos aporten para que otros estados se desarrollen más y así seamos como países de primer mundo, como Estados Unidos, que no solamente tiene Nueva York desarrollado, sino que también tiene otros estados desarrollados como por ejemplo California, Texas o la Florida. Te leo en los comentarios. Número 2, Australia. Sí, este tipo de inconvenientes surge muchas veces cuando hay diferencias políticas. Suele pasar. Sí, se ataca al otro, al político del otro bando porque no soy de él y quiero siempre como que meterle la zancadilla y la cosa. Sí, en política. criticar todo lo que hace. Sí, en política se ve eso. Otro de los datos interesantes que se ha podido ver en redes sociales derivado de este tema de Jalisco es justamente de que el gobernador, sí, en efecto, por un lado, hizo muchas obras, hizo metros, hizo viaductos, hizo mega obras. Sin embargo, un dato interesante es que algunas personas de Jalisco propiamente están mencionando que el estado está en quiebra, es decir, el estado está muy endeudado. Que Enrique Alfaro, el gobernador saliente de Jalisco, ha comprometido pagos por 45 mil millones de pesos. De un Enrique Alfaro que endeudó a Jalisco con 46 mil millones de pesos y aparte de otros 25 mil millones de pesos que se quería llevar a Madrid. Ese es de hecho uno de los motivos por los cuales dicen que eso no les conviene a Jalisco salirse del pacto fiscal, porque en ese momento dejarían endeudado al estado de Jalisco y ya no habría nadie que lo pueda ayudar, porque de hecho en ese momento si el estado de Jalisco se queda endeudado, pues finalmente la federación, en este caso la República Mexicana, tendría que ayudar finalmente al estado de Jalisco a salir adelante. Y es que como te puedes imaginar, no solamente se trata de hacer mega obras y construir y gastar como si no hubiera un barril sin fondo. ¿Por qué? Porque finalmente esto lo que trae es deuda. Posiblemente eso sea lo que está pasando en Jalisco, que se hicieron tantas obras, se invirtió tanto dinero, se dieron tantos contratos a algunos amigos cercanos al gobierno, que ahora el estado está endeudado y ahora tendrá que afrontar esas deudas en próximos años. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que lo que se está buscando a nivel federal en el país es propiamente acabar con eso y poco a poco ir reduciendo la deuda de México? Así que vamos a ver rápidamente cómo va a ser el presupuesto de todo el país de México rumbo al año 2025, porque debes de saber que el presupuesto es más bajo que el del año 2024. El paquete económico presentado este viernes propone que el gobierno federal gaste el próximo año más de 9.302.000 millones de pesos. Y es que al parecer esta es una de las primeras medidas que está tomando la presidenta Sheinbaum, pues a 2 meses de tomar el cargo ya dejó ver que reducirá el gasto para el año 2025. Para que tengas un parámetro de referencia, en 2025 México gastará 1.9% menos que en este año de 2024, lo cual supone de entrada un decremento importante, motivo quizás por el cual algunos gobernadores no estuvieron de acuerdo con las reducciones al presupuesto. Para comenzar, según el titular de la Secretaría de Hacienda, Ramírez de la O, dijo, y cito textualmente, el presupuesto está cubriendo todas las necesidades que tenemos en el sector público, en el sector social, en el sector de infraestructura y está también garantizando el pago de intereses en la deuda, el pago del servicio de la deuda, aportaciones a participaciones federales a las entidades federativas y todo el conjunto de obligaciones que tenemos en el sector presupuestal. De hecho, debes de saber que el presupuesto para el año de 2025 será de 9.30 billones de pesos. De esos, 6.5 billones estarán destinados a los servicios de la población y el restante 2.72 billones serán para el pago de intereses, pago de deuda, participaciones, entre otros rubros. De hecho, lo que busca, según palabras del secretario de Economía, es encontrar un punto de equilibrio entre el gasto y los ingresos para poder acabar con el déficit presupuestal. Es decir, en años anteriores se ha gastado más de lo que se ingresa a las arcas del Estado, por lo que se recurre a préstamos. Incluso en el sexenio pasado de López Obrador se nos dijo que México no se endeudó, pero lo cierto es que en el anterior gobierno se pidieron, según datos del economista, 8 préstamos durante los primeros años del sexenio. Estos préstamos fueron solicitados al Banco Mundial y usados para programas como la seguridad hídrica del Valle de México, sostenibilidad ambiental o sostenibilidad económica, de los cuales hasta el año de 2021 se debían solamente 5 préstamos por un monto de 1.900
955 millones de dólares, es decir, unos 39.100 millones de pesos. Más tarde, en junio del año 2024, salió una noticia de El Economista donde el gobierno mexicano solicitó un préstamo al Banco Mundial por 1.000 millones de dólares. Esto para desarrollo inclusivo y sostenible enfocado en la igualdad de género, la inclusión femenina rural y la resiliencia al cambio climático. Además de que no podemos olvidar megaobras como el Tren Maya, entre otras megaobras que menguaron la cartera de México. Es así como ahora, en pleno 2025, se reducirá el gasto para muchas dependencias y según datos del INCO tenemos los siguientes datos. En el año de 2024, el presupuesto fue de 9.22 billones de pesos y para el año de 2025 será de 9.3 billones de pesos. Este decremento se espera que ayude a disminuir el déficit en la economía mexicana. El siguiente decremento sería con 7.3% menos en bienes y servicios. El siguiente sería menos 12.7% para la infraestructura, pasando de 932.4 a 848.7 mil millones de pesos. También la deuda, como ya te comenté, creció en últimos años, por lo tanto se pagan más intereses, la cual creció 8.5% el último año, pasando de 1.23 millones de pesos en 2024 a 1.39 billones de pesos en el año 2025, representando el 14.9% del total del gasto de México. En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto, hemos visto cómo en últimos años México pasó de la 15ª economía mundial a la 12ª, pero esto podría verse amenazado por el bajo crecimiento del PIB nacional. Por un lado, la Secretaría de Hacienda prevé un crecimiento de entre 2 a 3%, pero todos sabemos que generalmente los crecimientos reales están por debajo de esos umbrales. Es así como vemos que 6 instituciones pronostican crecimientos más bajos. Por ejemplo, el Banco Mundial habla de un crecimiento de 1.5%, el FMI de 1.3%, la OCDE de 1.2%, el Banco de México de 1.2%, el Banco BBVA de 1% y Citibanamex de 1%. El Fondo Monetario Internacional ha venido reduciendo la expectativa de crecimiento, la han bajado ya muy cerca del 1%, el último pronóstico está en 1.3%. Y es que, como te puedes dar cuenta, a menor gasto, menor crecimiento, y ese es una regla básica de la economía, así que muy probablemente el crecimiento de México comience a desacelerarse el próximo año. Pero hasta este punto, ¿tú qué opinas? ¿Cuánto crees que crezcamos el próximo año? También debes de saber que de esos 9.3 billones de pesos de presupuesto total, 1.25 billones, es decir, 13.4% del presupuesto total, corresponden a ingresos por financiamientos, es decir, el gobierno pide prestado para alcanzar a pagar todos los gastos del país. Es por eso que, como te comenté, tenemos un déficit presupuestal, pues tenemos que pedir prestado para pagar deuda y para pagar gastos del país, mientras que el restante 8.06 billones, es decir, el 86.6%, proviene de impuestos, bienes y servicios, derechos, entre otros ingresos del gobierno. Sin embargo, a pesar de que se gastará menos en el año de 2025, también hay buenas noticias, pues hubo un incremento del 5.4% de esos ingresos respecto a los de 2024, es decir, cada vez el gobierno depende menos del financiamiento externo o de deuda, mientras que aumenta la cifra de recaudación. Es así como quizá la meta sea acabar con ese déficit presupuestal que te comento. Otro punto importante es que parte de ese crecimiento se deriva del aumento de la recaudación fiscal, el cual ha crecido en últimos años. De hecho, en el año de 2025, a pesar de no crearse nuevos impuestos o aumentar la tasa de existentes, se prevé que la recaudación de impuestos crezca un 2.8%. Y es que, como dato curioso, debes de saber que México es de los países que menos impuestos recaudan. Bueno, aquí se ve que de verdad también la inversión extranjera es algo importante, ¿no? Para el crecimiento también de México. Sí. Eso cuenta mucho a la hora de hacer los cálculos. Sí, porque puede ser que el gobierno reduzca su presupuesto, pero también, por lo que se ve, hay muchas empresas también invirtiendo en México. Sí. Empleos que generen. Todo eso puede también ayudar al crecimiento, pues que no se desacelere tanto. Sí. Recaudan en toda Latinoamérica. Ese tema lo vamos a ver más a detalle en próximos videos, pero para que te des una idea, México recauda 16.9% de su PIB en impuestos, Panamá 13.1% o Guatemala 14.4%, mientras que el promedio de los países más desarrollados de la OCDE está en un rango de 34%, mientras que los que más recaudan en América Latina son Uruguay con 26.6%, Argentina con 29.6% y Brasil con 33.3% de recaudación. Por lo que todo parece indicar que México quiere alcanzar a Argentina o Brasil como los países que más recaudan, lo cual podría suponer que se duplique el dinero que llega a las arcas del Estado. Pero hasta este punto, ¿tú qué opinas de esto? ¿Está bien que cobren más impuestos? ¿Estaría bien que aumente la recaudación en el país? ¿O por otro lado, crees que aunque se incremente la recaudación, esto no se vería reflejado en grandes cambios para el país? Te leo en los comentarios.
bueno que todos paguen impuestos, porque seguramente también hay un hueco por allí de alguna evasión, porque eso sucede en todas partes. Algunos negocios, algunas empresas, como decía en Betty la Fea, maquilla el balance. Maquilla el balance. Para evadir impuestos, algunos que no los pagarán en nada, no pagarán nada de impuestos. Exacto. Entonces, detectando todos esos huecos que hay por allí, se puede incrementar también la recaudación. O sea, que es cero evasión, como dicen algunos por allí, cero evasión. Hay alguien que siempre nos escribe que los extranjeros no pagan impuestos en México. En caso de que eso sea así, que muchos no paguen, bueno, el gobierno debe crear mecanismos para que estas personas que evaden impuestos también paguen, y eso ayude también a aumentar la economía, a crecer la economía. También, por otro lado, tenemos que CFE, el IMSS o el ISSSTE también incrementaron sus ganancias, lo que ayudará a aumentar la recaudación en conjunto. Este incremento fue del 10.6%, pasando de 1.08 billones de pesos en el año de 2024 a 1.24 billones en el año 2025. El ingreso petrolero también aumentaría de 1.05 billones de pesos a 1.14 billones de pesos, suponiendo un incremento de 4.4%, arrojando un aumento de ingresos de 7.2% para Pemex. Ahora bien, hasta este punto, como ya te pudiste dar cuenta, gran parte de los estados, de las dependencias, van a tener que recortar ingresos. Sin embargo, vamos a ver cuáles son las 10 dependencias que se van a ver más afectadas en el próximo año de 2025 respecto al presupuesto del próximo año. Muchos de los organismos autónomos ya no van a estar. Entonces, esa disminución se va a cultura y a otras áreas. Punto número 1, tenemos a la Sedena. Uno de los sectores consentidos por el expresidente Obrador se verá afectado, pues tenía un presupuesto de 250,000 millones de pesos, que bajará a 152,000 millones de pesos, lo que supone un recorte de más de 100,000 millones de pesos o un 43.8% menos. Número 2, CENER, la Secretaría de Energía, tenía un presupuesto de 167,000 millones de pesos, esto en el año de 2024, y bajará a 138,000 millones de pesos, representando un decremento del menos 20.9%. Número 3, SSPC, Seguridad y Protección Ciudadana, tenía casi 106,000 millones de pesos, los cuales bajarán a 70,000 millones de pesos, es decir, un recorte de menos 36.2%. Número 4, SSA, la Secretaría de Salud, tenía 97,000 millones en el año de 2024 y bajará a 66,700 millones de pesos, siendo esto un recorte de 34.1%. Número 5, Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, tenía en 2024 un presupuesto de 70,000 millones de pesos, el cual bajará a 44,000 millones de pesos, es decir, un recorte de menos 39.4%. Número 6, INEGI, tenía un presupuesto de 14,000 millones de pesos y bajó a 12,000 millones de pesos, es decir, un recorte de 17.6%. Número 7, Cultura, esta dependencia tenía un presupuesto en 2024 de 17,000 millones de pesos y bajó a 12,000 millones de pesos, siendo un recorte de menos 30.9%. Número 8, Sectur, la Secretaría de Turismo, pasó de 2,000 millones de pesos a 1,800 millones de pesos, esto siendo una reducción de menos 13.8%. Número 9, CRE, la Comisión Reguladora de Energía, pasó de 290 millones a 200 millones, esto con un recorte de menos 32.9%. Número 10, CNH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pasó de 250 millones de pesos a 170 millones de pesos, con un recorte de menos 32.9%. Sin embargo, debes de saber que no todos son malas noticias. Habrá algunos a los cuales les van a dar más dinero, y en este caso estamos hablando de los órganos autónomos. Algunos, como por ejemplo el INE o el Poder Judicial, recibirán más dinero en este año de 2025. Al INA también se le destinarán más recursos a partir de esta disminución del presupuesto de los autónomos. De hecho, algunos de estos órganos pasarán de obtener 170,000 millones de pesos en el año de 2024 a 184,000 millones de pesos. Pero esa reducción de presupuesto a todas esas instituciones va a redundar en qué, en, por ejemplo, despido de personal. Eso estaba justamente pensando. En que irá siempre va a verse reflejado en algo. Sí, en que irá a afectar a todas estas instituciones, porque si una de las que va a afectar el personal, y seguramente van a encontrar otras formas de que lo que afecte de alguna otra manera compensarlo. Exacto.
en el año de 2025, representando un incremento del 4%. Esto ya que el INE recibirá 18.4% más que en el año de 2024, lo cual representa que en el año de 2024 recibió 32.8 mil millones de pesos, los cuales se incrementan a 40 mil millones de pesos en el año de 2025, mientras que el incremento al Poder Judicial fue de 78 mil a 85 mil millones de pesos, siendo un 4.1% más que el año anterior. Es así como tenemos que de 26 ramos administrativos, 4 presentaron un alza y 22 a la baja. Es así como tenemos que el próximo año las prioridades del gobierno federal serán programas y proyectos de inversión prioritaria de la nueva administración que representan un 11% del presupuesto total con 1.02 billones, donde 17 programas sociales representan un gasto de 835.7 mil millones de pesos y 10 proyectos de inversión representan 189 mil millones de pesos. Wow. Y es así como llegamos al final de este video. Si llegaste a este punto te agradezco bastante. Sin embargo, me gustaría que antes de que te fueras me pongas en la parte de los comentarios punto número 1. ¿Tú qué opinas sobre las declaraciones y la iniciativa que presentó el gobernador del estado de Jalisco para salirse del pacto fiscal federal? Punto número 2. ¿Tú crees que en efecto le perjudique o le beneficie a los estados estar con la federación? En este aspecto, ¿crees que le beneficie más que, por ejemplo, Jalisco se encargue de sus propias finanzas? O por otro lado, ¿le conviene que a pesar de que la federación no le dé tanto dinero como a otros estados, aún así se encargue de construirle carreteras, hospitales, etcétera? Y punto número 3, y no menos importante, ¿tú qué opinas sobre el próximo presupuesto federal para el año de 2025? ¿Tú crees que esto va a ayudar a que poco a poco el déficit presupuestal de México se vaya balanceando y alcancemos un punto de equilibrio? Y punto número 4, y no menos importante, Ojalá. ¿tú qué opinas sobre la posición de México en Latinoamérica, en el cual es uno de los países que recauda menos impuestos a nivel mundial? ¿Tú estarías a favor de que se incremente la aportación de los impuestos o estamos bien así? Todo eso déjamelo saber en la parte de los comentarios. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo. Recuerden seguirme en Instagram, estamos como Mr. Cracks y nos vemos para la próxima. Recuerden que todos somos hermanos. Buena vida. Chao. Bueno. Bueno, sí, son bastante temas completo el video. importantes que esperamos que este gobierno actual sepa tratarnos de la mejor manera. Sí. Y claro, siempre y cuando sea todo en beneficio del país, pues eso es lo importante, lo que realmente se necesita. Sí. Bueno, que Jalisco se separe, bueno, no creemos que lo beneficie porque con una deuda que tiene, así como la que mencionó allí Mr. Kraft, o sea, él se quedaría solo corriendo con su deuda, porque ya usted es un estado independiente, un país independiente, claro, aparte. Ya usted va a tener que, esa deuda que tiene, más cubrir todo lo demás. Así que bueno, no creemos que le convenga. Y como decimos, seguramente eso es por diferencias políticas. Sí, posiblemente por ahí viene la cosa. Vamos a esperar que el nuevo gobernador tome posesión, a ver cómo se van dando las cosas. México, estamos seguros que va a ir posicionándose mejor en Latinoamérica. A pesar de todos estos detalles que se mostraron en el video, México está creciendo y está avanzando. Hay muchas inversiones y estamos seguros que todo eso lo va a favorecer y va a tener un buen posicionamiento mejor todavía a nivel de Latinoamérica. Seguro que sí. No nos achicopalemos, como dice. Claro, esto es. Van a venir cosas muy buenas para México y Latinoamérica en los años que vienen. Como siempre, Mundo Amigos, los invitamos a que se suscriban a Mundo M&M y a que dejen un buen pulgar arriba con un me gusta. Sigan dejando por ahí esos buenos comentarios con buenas sugerencias y ya lo saben, compartan cada video que les guste de Mundo M&M. Cuídense mucho, Mundo Amigos, y nos vemos en un próximo video. Bye, se les quiere.